Voy a contarles primeramente un testimonio. Anoche tuve una lucha espiritual bien fuerte, muy fuerte. Y lloré muchísimo. Mi hija llegó a consolarme. Y yo le dije, mi amor, déjeme sola porque la verdad ahorita esto está feo. Y en medio de eso, les cuento que sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Me agarró un dolor muy fuerte, me agarraron ganas de vomitar, me dolía el estómago, tenía asco, bueno, me pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Y yo lloraba amargamente, el dolor que había en mi corazón me hizo llorar amargamente. Y entonces recuerdo que lo único que le dije a Génesis cuando se metió al baño, y pasó algo divertido, le voy a contar, el cuarto donde yo estoy era el cuarto de Génesis antes. Y entonces cuando ella me ve donde yo estoy, me dice, ahí lloraba yo también. Y yo, bueno, será hija mía. Entonces el asunto es que yo estaba hecho un puño ahí llorando, ¿verdad? Y yo le dije a mi hija, yo me imagino que esto es lo que sintió Pedro cuando rechazó 3 veces al Señor. Yo siento que esto tuvo que haberlo sentido él, porque yo sentía un dolor en mi alma. Y todavía hoy me levanté, yo sentía un dolor en mi corazón, sentía ganas de vomitar, estaba con náuseas, pero el testimonio que les quiero contar es que a pesar de que oré tanto y todo, ¿verdad? Y no se me quitaba, yo decía, Señor, ¿y cuándo se me va a quitar esto? Porque yo así no puedo predicar. Es más, yo le dije a mi esposo, ¿cómo voy a predicar así con esto que yo siento tan feo? Y en la alabanza y en la adoración se me quitó. Y quiero testificarlo porque realmente había una carga espiritual en mí. Y el Señor me la quitó mientras adorábamos y alabábamos al Señor. Por eso yo creo que la alabanza y la adoración pudre el yugo, porque el Espíritu de Dios se manifiesta y el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Así que cuando usted viene muy cargado, no deje de venir porque está cargado, al contrario, venga y deje que el Espíritu Santo de Dios de la buena manera nos revuelque mientras estamos adorando, porque efectivamente el Espíritu hace algo mientras estamos allí. Y quiero pedirle que se vaya por favor al libro de Juan conmigo. Y voy a orar antes de leer. Y quiero que usted también me acompañe en esta oración y que cierre sus ojitos ahí donde está, quédese sentado, pero sí cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo de Dios, yo reconozco que solo necesito oírte a ti. Padre, que en el nombre de Jesús en esta mañana tú hables a nuestro corazón. Señor, no queremos escuchar voz de hombre. Es más, yo te pido, Señor, todo lo que sea de hombre que haya en mí, córtalo, cancélalo, anúlalo y destrúyelo. Y solo permite que el Santo Espíritu de Dios, a través de esta palabra que tú traes, hable a nuestro corazón. Y todo lo que es tuyo, que sea sembrado en nuestro interior. Desarraiga lo que tienes que desarraigar, arranca de nosotros lo que tienes que arrancar, pero implanta tu palabra en nuestra vida. Y oro que en el nombre de Jesucristo seamos tierra fértil, que demos fruto al 100%, que esta palabra, Señor, no sea como están las parábolas, que habían palabras que caían entre las piedras, que caían en lugares donde las aves se las comían fácilmente, o donde no había tierra y no podían echar raíces. No, yo oro que hoy cada uno de los que estamos aquí seamos tierra fértil, y que esta palabra eche raíces, y que esta palabra cumpla su función en nuestra vida de transformarnos, de cambiarnos y de renovarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces le contaba que hace 3 noches yo estaba orando y el Espíritu Santo de Dios me dio una palabra y me dijo, van a ser como el milagro de Jesús cuando transformó el agua en vino. No solo viene, oiga, esta palabra es para la iglesia, para este lugar. El Señor me dijo, no solo voy a cambiar el agua en vino, sino que va a ser el mejor vino, el que nunca habían conocido. Cuando yo escuché esa palabra en mi espíritu, yo empecé a sentir algo y yo decía, wow, qué palabra tan poderosa. Y entonces creo que hace 2 noches se la mandé al equipo y le dije, el Espíritu Santo de Dios me habló y me dio esta palabra. Anoche que sucede esto en mi interior y yo me siento tan triste y me siento tan quebrantada, yo dije, Señor, me diste una palabra y ahora me pasa esto. ¿Cómo voy a ir a hablar de lo que tú quieres hacer y me sucede esto? Y entonces de una ahí empezó a decirme lo mismo que Pedro.
Porque recuerda incluso que a Pedro, antes de que me negara, le dije: y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Desde antes de que las cosas pasen, ya yo las sé, y esto no se ha salido de mi control. Y entonces yo dije: está bien, entonces sí lo hablo. Porque yo iba a venir a hablar de arrepentámonos, la verdad. Yo decía: no, yo necesito arrepentirme. Pero sí me arrepentí. Y entonces quiero que se vaya al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer la historia que Jesús nos cuenta, pero la vamos a profundizar. Desde el versículo 1, Juan capítulo 2. Si alguien no tiene Biblia, recuerden, aquí hay Biblias. Si alguien no tiene, puede levantar su mano y nosotros se la llevamos. ¿Hay alguien no? Excelente. Es más, ¿hay alguien que no tiene Biblia aquí? ¿Que no tiene? ¿Todos tienen? Está muy bien. Un día estos pusimos un post, ¿verdad? Si alguien está cumpliendo años, le regalamos una Biblia. ¿Hay alguien cumpliendo años ahorita? ¿Usted ya cumplió? Sí, usted ya cumplió. Llévese una Biblia, doña Cornelia, venga. Le pone su nombre y la sigue trayendo. Venga, llévese una. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y el corazón, que es como niño, a Dios le gusta. Y va con su regalo. Ay, Mayra dijo que iba a cumplir años el 20 y algo, ¿verdad? Ya casi el 27. Entonces a Mayra se la damos para eso. ¿Alguien más de este mes que haya cumplido años? ¿No? Ok, pero ¿quién? Yo cumplo hasta en mayo, sí, pero ya yo tengo Biblia. Y este machete, mira, Dios guarde se me pierda, lo amo demasiado porque la tengo toda rayada. Ok, la otra semana ya. Ay, no, ya no es 29. ¿Hoy qué día es? No, por favor, estoy alargando esos días. Ay, Stephanie, venga por su Biblia. Stephanie, ¡ey! ¿Ya tiene? Bueno, ya tiene, está bien. Cumpleaños feliz, Stephanie. Ahora le cantamos. Ok, Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Vamos a leer hasta el versículo 11. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, no que el vino, sino que faltaba el vino de tomar, ¿verdad? Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué linda historia. Entonces no vamos a entrar aquí en que si se puede o no se puede tomar vino, hermano. No ande con esas cosas, ¿verdad? Que eso ya no. Pero lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Caná, donde justo el Señor hizo el milagro, si ustedes ven en el versículo 1, dice que la boda fue en Caná de Galilea. Era un pueblo muy pequeño. Era tan pequeño que todas las familias se conocían, y todas las familias trabajaban juntas. Porque, hermano, mientras yo empecé a profundizar, yo decía: wow, es como la congregación. Porque dice que todos se conocían, era un pueblito chiquitito. Y entonces yo conozco a los hijos de Laurita, yo sé que allá hasta oramos por Rodrigo Jesús, oramos por Dayana, oramos por Carlita. Yo oro por sus hijos porque los conozco, sé quién es su esposo. Porque como somos un pueblo pequeño, nos conocemos. Yo sé quién es Lady, quiénes son sus 2 hijas, cuando oramos por ellos, sé que está Denis. Entonces dice que Caná era un pueblo pequeño, donde todos se conocían.
Y adicional a eso dice que las generaciones estaban juntas, o sea, estaban los adultos, los jóvenes estaban entre ellos, los niños entre ellos, y todos hacían cosas juntas porque Caná se caracterizaba por ser una zona donde predominaba la agricultura. Entonces trabajaban juntos, ¿verdad? Eso es como ahorita un día fui a la casita de Sonia a recoger cortinas, a veces voy, no sé, un día fui donde Melissa a dejar unas cosas para la comida, y ya un día me fui allá con Rebequita y Rolando y nos comimos ahí una comida. Yo recuerdo ¿cómo se llama esto? No es un pancake, ¿cómo se llama? Un waffle con frutas ahí que trajeron, porque he tomado café en la sala de Laurita, he estado donde Lady, o sea, somos familia. He estado donde doña Clarita sentada también, recuerdo a doña Clarita, y también me hizo cafecito. Y el asunto es que nos conocemos, hay familiaridad, sabemos quiénes somos. Ahí empezó Jesús los milagros. Y el Señor me hablaba y me decía: yo no ocupo un lugar grande para hacer lo que yo quiero, al contrario, yo ocupo un lugar donde la gente crea, porque dice que ahí empezó Jesús a hacer milagros y los discípulos creían en Él. Pero sigue diciendo la palabra, y yo quiero primero, antes de explicar, quiero que tengamos algunos conceptos. El vino representa alegría, representa abundancia, representa favor divino. El vino promete a la luz de la palabra redención y salvación. ¿Y por qué? Porque recuerden que Jesús hace la cena con sus discípulos y dice: tomen esta copa en señal del nuevo pacto. Era vino. Y esta copa representa mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Entonces representa redención, salvación. El vino, que representa esa sangre, ese nuevo pacto, que lo vemos en la cena, también es el que trae gozo. Porque muchas veces en la Biblia, cuando se habla del vino, se habla de gozo, ¿verdad? Alégresen con la mujer de su juventud. Y empieza, y cuando los proverbios van avanzando y hablan del vino, siempre refleja gozo, alegría. Ese es el primer concepto. Segundo concepto que yo quiero que usted sepa, que es una vasija. Y ahorita vamos a ver otros versículos. Cuando dice aquí la palabra vasija, hay otras partes donde la palabra nos habla de los vasos. ¿Alguien ha escuchado cuando dicen, es más, recuerdan que la palabra dice que hay vasos de honra y de deshonra? La palabra ese vaso que se usa justo en este versículo como tal, representa vasija, porque lo que dice la palabra es que era una vasija de barro. Ahora, hermano, vamos a pensar, ¿cómo es una vasija de barro? ¿Alguien aquí tiene una vasija de barro en casa? Las vasijas de barro son frágiles, no resisten una caída, se quiebran con facilidad. Las vasijas de barro son baratas. Usted va a cualquier lado y compra una vasijita, es más, no sé, ahí cuando yo vengo me topo un señor que tiene chanchitos de barro, vasijas de barro, máscara. Es barato, eso no es caro. La gente se lo lleva y los pinta en casa. Es barato, es fácil de quebrarse, es reemplazable. Como es algo barato, si usted tenía una vasija de adorno y se le quebró, usted puede ir a comprar una como nada. Usted la puede reemplazar. Es un instrumento, escuche esta palabra, prescindible. ¿Sí me entiende? Prescindible, ¿qué es prescindible? No se ocupa para nada. No es imprescindible, es prescindible. Porque está imprescindible, que es cuando algo es muy necesario. Pero usted puede o no puede tener una vasija de barro en su casa y no le afecta en lo más mínimo. La casa se va a ver igual con la vasija o sin la vasija. También es humilde, porque de hecho si usted tiene una vasija de barro, pues como que muy bonito no es. Normalmente le ponemos cosas, las pintamos, les metemos flores, algo que sea un adorno, tiras, cosas doradas, algo como para que se vea. Pero realmente la vasija en sí es humilde, es común, es fácil de reemplazar. Váyase, no se me vaya de Juan, dejé la tirita de su Biblia ahí, pero váyase un momento conmigo al libro de 2 de Corintios y vamos a ver un poquito más de una vasija. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y me hace gracia que empiece el título, dice viviendo por fe. Pero dice, pero tenemos este tesoro
en vasos de barro. Mire, estamos hablando de vasijas de nuevo. Para que la excelencia del poder de Dios, ¿y qué? Y no de nosotros. Pablo está hablando aquí y está usando un ejemplo de una vasija de barro, y él está diciendo: yo soy una vasija de barro. Nosotros somos una vasija de barro que tenemos un tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo: Dios usa personas frágiles. Dios usa a personas prescindibles. Nadie es imprescindible para Dios. Con usted o sin usted, Dios va a hacer la obra. Pero usted sin Dios no va a hacer nada. El imprescindible es Él. Los necesitados somos nosotros. Y hay que tener cuidado, porque a veces decimos: qué dicha que yo llegué a la iglesia porque me necesitaban. No, hermano, usted y yo necesitamos de Dios. Y Él es imprescindible, pero nosotros somos prescindibles. Pablo está diciendo aquí que todo es por el poder de Dios. Que el poder de Dios es el que trasciende a la vasija. Que el poder de Dios es el que, aún viendo la debilidad del mensajero, eso no va a cambiar el mensaje ni lo va a deteriorar, porque viene de Él. Porque el milagro viene de Él, porque la respuesta viene de Él, porque el poder viene de Él, porque todo lo que sucede cuando usted toca sus manos y ora por un enfermo y el enfermo se sana, fue Dios, no fuimos nosotros. Somos vasijas de barro. Y cuando Pablo está hablando esto, también quiere hacernos entender que el mensajero no es esencial para una transmisión exitosa del mensaje. Al que sea, Dios va a usar. Hermano, al que sea y cuando sea, si Dios quiere usarlo, lo va a usar, porque es Dios. Ahora bien, también hay otro elemento. Vámonos de nuevo a Juan. Hay otro elemento. ¿Cuál elemento hay ahí? Acabamos de hablar de vasijas, porque dice que habían 6 vasijas de barro. Estamos en el Juan 2:1. Dice entonces: todos los invitados a la boda. Versículo: vino. Ya dijimos que representaba el vino. ¿Quién está apuntando? ¿Qué dice? ¿Qué dije del vino? Alegría, abundancia, favor divino. Amén. Bendición, salvación, redención. Ajá. ¿Qué dije ahora de las vasijas? ¿Que son qué? Así es. Pero antes de llenar las vasijas de vino, ¿de qué las llenaron? De agua. ¿Y qué representa el agua? En primer lugar, cuando recordamos a Jesús con la mujer samaritana, Él le dice algo y Él le dice: mujer, si supieras quién te pide de beber, tú más bien me pedirías a mí, porque yo tengo del agua que nunca más tendrás sed. Entonces, el agua viene a reflejar, cuando el agua se describe en la palabra, refleja creación, pero también, hermanos, destrucción, porque si recordamos fue lo que se utilizó para destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En el diluvio, Noé usó, Dios permitió que viniera el agua para traer destrucción. Entonces, se puede usar para destruir o para crear. Pero realmente el significado que más representación tiene la Biblia es de purificación. De hecho, dicen que esas vasijas eran para purificación. Los judíos tenían una regla. Los judíos siempre tenían agua para estarse lavando las manos y todo constantemente, porque si ellos tocaban algo sin lavarse las manos era impuro. Entonces ellos sentían que se contaminaban, tenían que estar constantemente en esto. Purificación, regeneración, renovación, liberación, abundancia y fertilidad. Vamos a ir al libro de Juan, ahí estamos, capítulo 4, váyase un momento, versículo 10. Necesito que vayamos con ritmo porque quiero explicar todo lo que estoy diciendo. 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínense, estamos hablando de renovación. Salta para vida eterna, liberación. Salta para vida eterna, salvación, abundancia. Vida eterna es algo que abunda, que aunque pase el tiempo, usted sabe que tiene vida eterna. El agua que Él nos da trae vida eterna y trae fertilidad. ¿Por qué fertilidad? Porque una planta sin agua se muere. Si usted tiene una planta, por más linda que sea, José nos regaló estas dos plantas, véanlas, José aquí están en Maggie. Bueno, ya me explicó, no sé si estas también, que solo se les puede echar agua una vez al mes, ¿es así? Brandon me engañó. Con razón las otras se me estaban secando. Y yo, solo una vez al mes. Una vez a la semana. Es más, yo decía, wow, una vez al mes. Hermanito, pero quiero que sepa que las plantas todas necesitan agua, porque el agua trae fertilidad. Es más, usted y yo sin agua nos morimos. Dice los científicos que una persona puede durar 40 días sin comer, pero no puede durar 7 días sin ingerir líquido. De hecho, el ayuno que Jesús hizo fue de pan y agua, 40 días con pan y agua, porque el cuerpo del ser humano es 70% líquido. El agua trae fertilidad, el agua produce, el agua trae crecimiento, el agua trae cambio. No sé si usted ha visto, ¿verdad? Ahí está la plantita desmayada, usted le echa agua y hasta que se levanta, porque trajo vida. Y el último elemento del que le voy a hablar, para los que están anotando, es el número 6, porque dice que habían 6 vasijas. El número 6 representa en la simbología bíblica el número del hombre. En el día sexto Dios hizo al hombre, pero también representa una obra incompleta, porque hasta el séptimo día dice, y vio Dios que todo era bueno. Entonces representa también una condición transitoria. Dice la Biblia que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿alguien recuerda cuántas personas salieron? Salieron 600,000 personas. Eso fue lo que salió. Entonces, ¿sabe qué? También el número 6, que representa algo incompleto, representa algo en transición, también representa que es algo que está en proceso de cambio. Y también quiero decirle esto, dice la palabra que según cuenta la historia, cuando los egipcios apresaban a los israelitas, o sea, los metían presos, los metían a la cárcel, duraban 6 años presos, hasta el 7º año eran liberados. Esa era la ley. Entonces también el número 6 ahí representaba que había sido algo retenido. Ahora sí, hermano, vamos a centrarnos. Ya tiene todos los elementos, ¿verdad? Vamos de nuevo. ¿Qué dije de vino? Rebequita, que los tiene al dedillo. Vino. Alegría, abundancia, favor divino, salvación, redención y bueno, también es aceite. Excelente. Jimenita, ¿qué dije también entonces de lo que es una vasija de barro? Ok, luego, ¿qué dije del agua? ¿Quién me levanta la mano? ¿Qué dije del agua? Creación, destrucción, purificación, regeneración, renovación, fertilidad, salvación y abundancia. Excelente. ¿Y qué dije del número 6? Un hombre, por favor, hombres. ¿Algún hombre que me dije? Van a dejarnos que les ganemos, en serio. El número 6, entonces, un hombre de condición, el número del hombre, una transición.
Ahora con todo esto que usted sabe, vuelva a leer conmigo Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea. ¿Qué dije que era Caná? Una ciudad pequeñita donde todos se conocen. Ok, al tercer día se hicieron unas bodas aquí en MGG. Estaba la madre de Jesús y fueron invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ¿qué era el vino? Ay, hermanos, activemos. ¿Qué era el vino? Alegría, gozo, abundancia. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les dijo. Y había ahí 6 tinajas. ¿Qué es? Número de hombre. Algo imperfecto, todavía no está terminado. Quiero decirle algo, iglesia: nada sucede hasta que Jesús se presente. Pero cuando Jesús llega a un lugar, algo tiene que suceder. Cuando Jesús llega a un lugar, algo tiene que cambiar. Puede ser que usted tenga el peor pasado, ha sido la peor persona, pero si Cristo está llegando a su vida, las cosas empiezan a cambiar. Puede ser que usted sea una persona imperfecta, que no es prescindible, que ha sido desechada, que nadie lo quiere, que nadie le habla, que usted siente que es un indigno. Pero cuando Jesús llega, Jesús no ve la desventaja, ve lo que Él sí puede hacer en usted. Cuando Jesús te mira a ti y me mira a mí, Jesús no está viéndote incompleto, te está viendo perfecto a través de la sangre del Cordero. Cuando Jesús llega a un lugar, Él llega a cambiar, Él llega a transformar, Él llega a renovar, Él llega a limpiar. Y Él se nos presenta a cada uno de nosotros. Quiero que sepa esto, iglesia: ni usted ni yo somos muy buenos. Somos bien malos. Somos bien imperfectos. Y nosotros no amamos a Jesús primero. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y Jesús estaba entregando su sangre hasta toda su última gota de líquido, le acabo de decir, 70% de usted y de mí es hecha de líquido. Cuando Jesús entregó todo allí en ese lugar, Él ya sabía en qué cosas usted y yo le íbamos a fallar. Esos pecados que tienes ahí en la espalda, de los que no le hablas a nadie porque te da vergüenza, Jesús sí lo sabe. Eso que tú hiciste, que defraudó al maestro, que tú dices: es que yo lo que hice, a mí, ¿cómo voy a hacer esto? Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Ahora, si yo soy tan imperfecto. Cuando Jesús se apareció en tu camino a decirte que te ama y a decirte que quiere hacer algo contigo, Jesús ya sabía lo que tú habías hecho. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, se encuentra con vasijas de barro, imperfectas. Hermano, yo quiero que sepas que el milagro por eso no viene de usted y de mí. El milagro viene de Él. La transformación viene de Él. El cambio viene de Él. Y sabe, en medio de ser esa vasija de barro, hay muchas cosas que nos pelean. Yo no sé a quién le ha pasado, pero a todos nos ha pasado que hay momentos en que usted siente que el diablo usted lo está peleando, en que usted está haciendo las cosas bien, usted está tratando de hacer las cosas como le agradan a Dios, usted está tratando de hacer las cosas en obediencia, y empieza a levantarse todo, y uno dice: pero ¿por qué todo esto está pasando si yo lo estoy haciendo ahora bien? Porque si bien Jesús quiere hacer algo contigo, hay muchas cosas atrás que el diablo las cobra y dice: no, un momentito, con Alejandrita no se meta porque ella me debe estas facturitas. Alejandrita y yo, vieras qué bien la pasábamos, éramos compinches, éramos amigos, ella me servía, porque antes de servirle a Dios le servimos al diablo. Y él llega con las facturas de cobro a decir: yo todavía tengo derechos. Y entonces cuando estamos ahí es cuando muchas veces vuelves a caer en tentación, cuando vuelves a sentirte atraído por aquello que no estaba bien, cuando de repente ya habías quitado las páginas de pornografía de tu celular, pero ya te dan ganas otra vez de volverlas a abrir. Cuando de repente otra vez ya habías cambiado tu forma de vestir, pero de repente dices: ay, es que antes me sentía tan sexy, ahora sí me veo fea. Porque el enemigo empieza a querer otra vez regresarte de donde tú saliste. Y tú empiezas a ver: no, hombre, usted sabe, yo aquí tratando de portarme bien.
Hermano, todos en algún momento hemos pasado por ahí. Yo ahora aquí tratando de portarme bien y no de todo lo que está pasando a mi alrededor. Les voy a contar, yo no sé si yo se los he contado. Entonces resulta que mi mamá se hace cristiana. Y mi papá no sabe, mi mamá no le quiere decir a mi mamá porque Dios guarde más allá. Dijo, si yo le cuento, se divorcia. Si yo le cuento a Manuel que es verdad, así como era, que he contado, nos palmeaba en la mesa, aquí somos católicos, apostólicos, romanos y verdad, y si no, aunque sea faja. Y entonces mi mamá dijo, yo ni le cuento. Entonces yo recuerdo ver a mi mamá escapándose para ir a la iglesia. Ahí debe estar mi papá viendo la prédica, porque siempre está conectado. Después llega y me dice, oiga, usted medio duro. Siempre llega y me reclama. No me reclama, él se ríe, él dice, yo siento que usted habló de mí, pero ya yo ni me acuerdo. Y el asunto es que mi mamá se escapaba. Entonces vieras que era muy divertido. Mi mamá dejaba la pijama lista para escaparse a la iglesia, porque mi papá estudiaba de noche. Entonces ella se iba al culto de las noches, de entre semana. Entonces dejaba la pijama lista y nos íbamos, y veníamos en carreras. Yo era chiquitilla, ¿verdad? Y veníamos en carreras. Ahora sí, quítese los zapatos, póngase la pijama. Vaya, acuéstese, hágase que estaba dormida. ¡Pum! Y se acostaba ella en la cama y llegaba mi papá. Eran unas carreras. Pero el asunto es que mi mamá se convierte al Señor y mi mamá no quiere que mi papá sepa porque se va a divorciar. Entonces, mi mamá antes de conocer a Dios era bailarina 100%. Bailaba hasta con la escoba, y si la escoba no estaba, lo hacía sola. Entonces mi mamá, antes de conocer al Señor, se le hincaba a mi papá y le decía, por favor, lléveme a bailar, por favor. Oiga, le lloraba. Y mi papá decía, no, a mí no me gusta bailar, a mí eso ni me gusta, no quiero andar en esas majaderías. Y mi mamá, ay, por favor, yo quiero ir. Pero de verdad, esto es en serio. A veces mi papá decía, bueno, llámese a su hermanillo, dígale a Donay que vamos a bailar, y usted baila con él y yo me siento ahí, pues yo no quiero estar bailando. Entonces de verdad, mi mamá iba al baile, oye, no se perdía ni una de que llegaba a baile con mi tío, ¿verdad? Y baile, y mi papá sentado. Cuando mi mamá se convierte a Cristo, está yendo a la iglesia escondida, no quiere que mi papá sepa. Mi papá entra un día, abre la puerta y entra. Hoy no sé, hoy tengo unas ganas de bailar. Alístese, mi amor, porque vamos para el baile. Y hace mi mamá, ¿qué? ¿Quiere ir a bailar hoy? Sí, vamos, es algo, yo no sé, yo lo siento, como que hoy ando, ¿verdad? Es algo tan raro, ando unas ganas de bailar. No, hoy no puedo. Mi mamá, ¿verdad? No, hoy no puedo. ¿Por qué? Alístese, yo quiero llevarla. Ay, siempre llorándome, siempre rogándome. Yo hoy que le digo que quiero ir, no quiere ir. No, hoy no puedo. Pues si no va, me voy a bailar. Y quiero decirle que esa fue la primera vez que mi mamá se quedó en la casa llorando. No por no bailar, no por bailar, por no bailar. Porque mi papá se fue. Llamó a la hermana, le dijo, vieras qué raro, yo siento algo, yo tengo unas ganas de ir a bailar, vámonos. Y se fueron. Y mi mamá lloraba en la casa y decía, esto no puede ser. Hermana, yo quiero que usted sepa que esto sí puede ser. Ese es el enemigo trabajando. Porque él todavía no sabía, pero el enemigo sí sabía lo que estaba sucediendo en esa casa. Después de eso pasó un tiempo y efectivamente mi papá se dio cuenta. No podía ocultarse. Yo creo que después de eso, que yo estaba bien pequeña, mis papás se separaron durante un año. Y mi papá llegaba a llorar al portón. Volvamos, ¿verdad? Ya después ahí volvamos. Que mire, que aquí, que allá, y ¿verdad? Y todo el asunto, pero duraron un año separados. También después de eso, ya estando mi hermanito, entre mi hermano y yo, bueno, mi hermanito y yo, ya ustedes lo conocen ahí, el mamulón que anda, es enorme, pero yo le llevo 6 años. Yo no entiendo mucho de las fechas y eso, pero yo recuerdo, porque mi mamá se convierte cuando yo tengo 2 años. Pasan los años, pasan cosas muy feas en casa, porque mi papá era un religioso empedernido, que en medio de esas cosas él puso una regla y él le dijo a mi mamá, si tú vas a la iglesia, yo le pego a Alejandra cada vez que vengas. Y me pasó. Mi mamá me llevaba a la iglesia cristiana y cuando yo llegaba mi papá me castigaba a mí, una bebé. Oiga, hermano, es que esto sucede porque el diablo los pelea. Y recuerdo que en medio de eso
entonces ya cuando ellos se arreglan y vuelven y todo, y nace mi hermanito, mi papá dijo: a usted ya la perdí, pero a mi hijo no lo voy a perder. Yo me voy a quedar y le voy a enseñar para que él sea, y él sí va a seguir la tradición de la familia. Hermanos, usted no sabe la guerra campal que yo viví en esa casa. Era una pelea a muerte. Pero le digo algo, no era mi papá. Usted tiene que aprender que la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Por eso yo creo tanto en el poder de la oración. No era mi papá, era el enojo que había en el enemigo, que estaba habitando en él, que sabía lo que Dios estaba haciendo en ese hogar. Cuando Dios viene a nuestra vida, y le cuento esto, ¿sabe por qué se lo cuento? Porque desde que el Señor me habló de esta palabra, yo no sé cuándo mandé el mensaje, como jueves, miércoles al grupo, me parece. Desde que el Señor me habló de esta palabra, me dijo: cuando Jesús llega, las cosas empiezan a cambiar, pero el enemigo no se va a quedar quedito. Cuando el Señor llega y ve a la vasija que sabe que va a utilizar y la va a sacar de esa comodidad, de ese confort, mire, ahí estaban las vasijas para el propósito antiguo. Pero también aquí el Señor me hablaba de que hay un rompimiento. Esas vasijas eran para purificación a través del agua, pero había llegado el que purifica en espíritu, en verdad, el que purifica el alma, el que purifica el cuerpo. Ya no era necesario lavarse las manos cada 5 minutos. Solo había que recibir de Él. Y cuando recibes de Él, todos los preceptos caen. Las estructuras se vienen al piso. Cuando recibes de Él, lo que antes creías es cambiado, porque te das cuenta de que lo que estabas creyendo no era lo correcto. Cuando recibes de Él, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, hermanito. La gente dice: ay, vea qué mal está porque no ha cambiado la manera de vestir. No, hermano, no se asuste por la manera de vestir. Mejor véanlo cuando está enojado. Vea el fruto. Porque el Espíritu Santo de Dios trabaja de adentro hacia afuera. Nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de ver las cosas. Empieza una transformación. Y sigue diciendo aquí, estamos en el libro de Juan capítulo 2. Escuche, iglesia, esto es hermoso. Y se los dije cuando empecé. Dios me dijo que venía una transición a este lugar. Del Espíritu Santo de Dios fue preciso y me dijo: voy a tomar las vasijas, están vacías, las voy a llenar de agua. El agua lo voy a transformar en vino. Y no va a ser cualquier vino. Mira, es que esto es fuerte. Me dijo: va a ser el mejor vino y el que nunca antes habían conocido. Salió el maestresala y dijo: este vino es el mejor. La gente da un buen vino al inicio, pero tú lo dejaste para el final, iglesia. Hasta eso tiene un trasfondo. Yo no sé cuánto tiempo se tiene de conocer del Señor, yo no sé cuánto tiempo se tiene de servirle a Dios, yo no sé, pero Dios me hablaba de que Él va a hacer un cambio de vino, porque el vino nuevo se sirve en odre nuevo, porque en odre nuevo no puede haber vino viejo. Usted sabe que el vino viejo, cuando se echa en un odre nuevo, lo revienta, lo daña, lo quiebra, no resiste, el odre se revienta. No puede haber vino viejo en odre nuevo. ¿Y qué es un vino viejo? Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado. A mi esposo le gusta el vino. Y una vez mi esposo dejó una botella abierta, eso porque ella se tomó una copa y quedó ahí. Y a mí me gustan en ciertas recetas echar vino. Entonces yo eché y empezó a saber feo. Y yo dije: qué raro, ¿qué es esto? Y yo probé el vino. Sabía horrible. Estaba rancio. Era raro, es que no es insípido, más bien el sabor que tenía es tan feo, es como, no sé cómo describir eso. Pastora, el vino cuando se pone viejo se convierte en vinagre. El vino, Cuando se pone viejo, wow. Y el Señor empezó a decirme: yo necesito quitar los vinos viejos. Y no podía de una pasar al vino nuevo.
Necesita el agua para que purifique, para que limpie, para que santifique, para que entres en obediencia. El agua trae limpieza, santifica, trae santidad, empieza a arrancar. El agua se lleva, mire, usted ve un río, el río no importa. No importa cuando el río viene, se lleva piedras, se lleva. Mire, usted a veces dice, ¿pero qué es eso? Porque cuando el río agarra fuerza y hay movimiento, se lleva lo que esté a su paso. No lo detiene el árbol, no lo detiene las piedras, no lo detiene nada. El agua con movimiento, porque es agua viva, se lleva todo. Y de momento, escuche esto por favor. De momento parece que el agua se ve sucia, porque hizo tanto movimiento. Y usted pasa por un río y dice, mire, aquí seguro, quién sabe dónde hay un aguacero, porque el agua hasta que se ve chocolatosa. Pero cuando eso baja, porque se llevó todo, el agua queda cristalina. El Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía, primero purificación, primero santificación, primero santidad, primero obediencia. Y me habló de dos cosas: vino viejo, vasijas vacías, pero que venía el agua fresca. Y después de eso, el vino nuevo. Y cuando el Espíritu de Dios viene, yo a veces siento cosas, oigo cosas, veo cosas y no las mando. Pero eso era tan fuerte en mi espíritu que yo tuve que mandárselo al equipo. Que quedaran pruebas de que el Espíritu de Dios me había hablado de lo que venía para el ministerio. Y el Señor me dijo, háblale a la iglesia, porque al igual que en Caná, que era un pueblo pequeño, voy a hacer en ese lugar, porque allí hubo un principio, allí hubo un inicio. ¿Sabe por qué? Porque cuando los discípulos creen, Jesús se manifiesta. Y seguido le estoy hablando todo lo que el Señor me habló, porque Él me decía, Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es el tiempo, todavía no ha llegado mi hora. Y el Espíritu Santo de Dios empezó a hablarme y me decía, hay tiempos, hay personas que provocan el tiempo de Dios. Hay consagración, hay oraciones, hay entrega que provocan el tiempo de Dios. Y me habló y me dijo, están provocando el tiempo de la redención en este lugar. Hermano, yo no sé cuánto usted ora en casa. Hermano, yo no sé cuánto usted ayuna, pero quiero decirle, lo que usted está haciendo está teniendo un efecto hoy. En otros tiempos he estado en el altar sintiendo lo seco del pueblo, pero hoy estoy aquí sintiendo que hay gente que le está creyendo, y yo sé que estás orando en tu casa. Mire, yo sé que usted no cuenta, yo sé que usted no me dice, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y esta palabra no es por amor a Alejandra ni al apóstol Didier. Esa palabra no es porque ama a los apóstoles de la casa. Esta palabra es porque usted está pagando un precio y Dios lo está viendo. Hermano, si yo hoy dijera, no lo voy a hacer, pero si yo hoy dijera, levántese los que han estado orando, usted y yo nos asustaríamos, porque aquí el pueblo se está moviendo. En este lugar hay palabras que se han creído y se han tomado y se han hecho propias. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, por eso, porque me creen, porque hay gente que está pagando el precio, porque hay gente que me obedece, porque hay gente, aunque mire, Espíritu Santo, te adoramos, Señor, en esta hora. Porque ha habido gente aquí que ha tenido luchas muy fuertes para estar aquí hoy. Hay gente hoy aquí que puede tener a toda su casa encima. Laurita, has pagado el precio. Y aunque tu familia
ha sido incluso de los obstáculos que el enemigo ha usado, tú le has creído a Dios. Gloria a Dios. Eso está provocando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está siendo provocado porque hay gente que ha decidido seguir a Cristo a pesar de lo que está viviendo. Porque han habido domingos que les ha costado llegar a este lugar. Mire cuánto de aprender de esa mujer que tenemos ahí atrás, que perdió a su hija, que perdió a su nuera, que su esposo todos los domingos le hace la guerra para que no venga. Y aquí está doña Margarita. Eso está provocando la transformación de lo que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a este lugar. Quiero que ustedes sepan, habían piedras que eran colocadas, 12 piedras en el altar. Ustedes parte de esas 12 piedras. Gente que le está creyendo a Dios. Gente que dice no me importa. Que sale de su casa y dejó ahí todo un tumulto, todo un pleito, todo un huracán. Y se vinieron y le están creyendo a Dios. ¿Tú crees, Diego, que Dios no está viendo tu corazón? Aleluya. ¿Tú crees, don Diego, que Dios no está viendo tu corazón? ¿Tú crees que Dios no ve el anhelo de tu corazón? Hombre fiel. Ha pagado un precio por estar aquí. Y eso delante del Señor, don Diego, el Señor lo tiene en cuenta. Cada uno de los que estamos aquí somos parte de esa piedra angular que estamos pagando el precio. Por eso hoy le voy a decir algo. Me voy a atrever a hacer esto. Dese una vista, dese vuelta, ve a los de atrás y a los de lado. Vuelva a ver para atrás, dese vuelta ahí, ve atrás, adelante. Ustedes son las 6 vasijas que el Espíritu Santo de Dios escogió para poner agua fresca y traer vino nuevo. Y hasta ustedes, los que llegaron de último, los que sienten que tienen muy poquito, ustedes son de los que Dios escogió. A ustedes que se han sentido indignos, te escogió el Señor. Te escogió y no te suelta y no te deja que lo sueltes. Aunque has querido, no te deja, te estorba, te incomoda, te trae convicción, te hace que algo yo veo como cuando hay un cartón arrugado, te arruga por dentro y te dice no te dejo que me sueltes. Hermano, hay algo muy hermoso que está por ser desatado en esta casa. Y por eso yo anoche lloraba tanto. Yo decía, Señor, cómo me duele esto. Y el Señor me dijo, hija, como Pedro, antes de que pasara ya lo sabía y aún así le había dado la promesa. Y ¿sabes qué? La cumplo. La promesa se cumple. La promesa que te di se cumple. Y me hizo ver que no era por mí, era por todos nosotros. Aleluya. Era por los que hoy, gracias, era por los que hoy estamos aquí. Jesús llegó cuando algo hizo falta. Y también me hablaba y me decía, es que yo llego cuando ya creen que no hay nada que hacer. Es que yo llego cuando creen que no hay solución o que no hay respuesta. Es que yo llego en el momento más duro de tu carga. Yo llego a ti, a tu vida, a tu casa en el momento más difícil. Hoy, delante del Señor voy a decir esto. Hoy yo le doy gracias a Dios de que mi mamá dejó que mi papá me pegara por ir a la iglesia, porque yo hoy tengo el mejor regalo que nunca nadie hubiera tenido. Hoy yo le doy gracias a Dios porque mi mamá fue una mujer valiente que no se detuvo
de... Alguien le pudo decir a mi mamá: ay señora, no haga eso. No haga eso. No deje que su esposo haga eso. Mejor no vaya. Y haber tomado una decisión de esos es moverse en emoción. Pero ¿sabe? Hoy yo le doy gracias a Dios de que ella se movió en el espíritu. Y cada domingo que eso pasaba, siendo yo una pequeñita, tal vez 3 años, ella después me sentaba y me decía: hija, Dios nos ama. Hija, Dios está con nosotros. Hija, oremos y creamos en Dios. Hermano, y hoy yo estoy aquí delante de usted porque hubo alguien que pagó un precio por mí. Yo oro por ver a mi mamá aquí. Oro. Cada día le digo: Señor, el mayor regalo que yo puedo esperar en esta vida de parte tuya, porque lo he visto todo, es ver a mi mamita aquí sentada, porque ella me enseñó los rudimentos de la fe. Ella fue mi maestra, mi mentora. Yo apenas empecé a leer, me sentaba y me decía: léeme la Biblia. Hermano, imagínense como yo leía. Principio. Y ella me sentaba y tenía paciencia de escucharme hasta 1 hora. Porque ¿saben qué quería ella? Que la palabra entrara en mí. Y el enemigo me peleó. Mi papá llegaba a mi casa ya cuando yo era más grande. Y un día Marisol estaba contando algo que yo no sabía, la verdad no lo recordaba. Marisol lo contó ahí en la cocina y dice que a mí me gustaba Michael Jackson, ¿verdad? No sé quién estaba en esa historia que ella contó ahí cuando era pequeñita. Entonces ahora entiendo, porque yo no entendía por qué la hacía. Porque cuando yo era más grandecita, mi papá llegaba con los pósters de Michael Jackson y me los pegaba en la pared y los discos. Y me decía: prefiero verte en un bar antes que en una iglesia cristiana. Hermanos, así trabaja el enemigo. Prefiero verte en una disco móvil antes que ser una de esas. Y decía muchas palabras porque los trataba bien mal: hijo de tales, tal por cuales, coma esto, cara de aquí, cara de allá. Evangélicos de pib. Mi papá no solo era un católico, mi papá odiaba a los evangélicos, pero los odiaba. Hermano, no era mi papá, era lo que estaba en él. ¿Usted cree que eso que le hacen a usted, que le hacen mala cara porque usted es cristiano, usted cree que es por eso? No, es porque el diablo no quiere nada con usted. Y yo hoy bendigo la vida de Dios y a mi papito que debe estarme viendo, porque mi papá recibió a Cristo, porque mi papá creyó en el Señor Jesús, porque mi papá evangeliza por las redes sociales y mi papá ha reconocido que estaba mal. Y yo le doy gracias a Dios. Una mujer un día me dijo: si su papá se convirtió, se convierte cualquiera. Si su papá se convirtió, mire, es que usted no sabe. Por eso yo sé que usted que está pagando el precio, viene una palabra. Y yo hoy solo le quiero decir a usted: la decisión está en usted. Hay muchos que ya decidieron. El Señor me hablaba al corazón y me decía: ¿cómo me agrado? ¿Cómo me agrado cuando veo a Rebeca danzar? ¿Cómo me agrado? Me decía el Espíritu Santo. Cuando ella levanta manos y no deja de sentirse indigna y sabe que yo estoy ahí para ella. Hermano, es que yo quiero que usted sepa esto y lo entienda. Lo que está pasando y lo que va a pasar. Cada ladrillo que se ha construido, usted está ahí. Cada
ladrillo que se ha puesto. Hay un ladrillo que dice Laurita, hay otro ladrillo que dice Gaby, hay otro que dice Alex, hay otro que dice Marisol, Lady, así, ponga su nombre. Porque allá están Sonita y don Dionisio orando por la congregación, pidiéndole al Señor que haga algo, orando por nosotros. Don Dionisio, gracias por orar por nosotros. Fue como que si el Espíritu empezara a mostrarme lo que cada uno estaba pidiendo. Y quiero darle gracias también a los que han creído en lo que Dios nos ha entregado. Porque es que hubo algo cuando Jesús llegó, cuando su madre le creyó, cuando su mamá provocó, mire usted y yo, provocándolo de Dios. Pero sabe que esto no se queda ahí, porque es que dice, y cerra ahí en el 11, este principio, hermanos, por favor, subráyenlo, pónganle recuadro y pónganlo fosforescente. Y recuerde este día. Yo hoy desato la palabra profética que Dios me entregó en este lugar y en esta casa y con este pueblo, y escrito está, que está dicho que este principio de señales hizo Jesús en ministerio, generación de guerreros, y manifestó su gloria. Y cada uno de ustedes y yo creímos en Él. No en el hombre, en Él. No en el hombre, por favor. Y en medio de la transición hay algo que me ha costado, usted no sabe, pero me ha costado, iglesia. Lo reconozco. Y se lo hablé a mi esposo hace unos días también. Él es mi testigo. Pero Jimenita se ha orado por esto que yo voy a decir. Y no porque ella me lo dijo. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que aceptar lo que les di. Y dejen de quedarse en lo de atrás. Y el Señor me exhortó y me dijo, a partir de hoy, tú vas a hablar de tu esposo como el apóstol Didier. No puedes detener más lo que yo les entregué. Porque con toda franqueza hoy delante de ustedes y del Espíritu Santo me ha dado vergüenza. La palabra apóstol me da vergüenza. Y el Señor me regañó y me dijo, hay gente que está orando para que ustedes reconozcan lo que Dios les ha entregado. La investidura que hay sobre la casa, la investidura que hay sobre el ministerio, la tienes que reconocer, porque el reconocimiento trae honra. Y no es honra de hombres, es honra de Dios. Y no es honra para los hombres, es honra para Dios. Porque lo que hay aquí es de Él y para Él y por Él. Y quiero que sepa que lo que sea que suceda, usted no crea que aquí esto va a pasar, el circo, y uno va a hacer, no, iglesia. Cuando uno hace algo, papá lo llama a cuentas. Y lo primero que me dijo es, las vasijas son prescindibles. La cobertura del ministerio apostólico y profético está con Didier y Alejandra o sin Didier y Alejandra, porque es lo que yo le di al ministerio. Y no crea, estos son, yo sé que usted me está entendiendo, me socolloneó. Y se lo dije a mi esposo, él no sabe, pero yo hace unos días le dije, mi amor, ¿sabes qué? Te lo dije, ¿verdad? A partir de ahora te voy a decir el apóstol Didier. Ya no voy a decir más el pastor, ya te voy a reconocer, porque el Señor me está hablando de esto.